Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy estamos en un nuevo video para comentar un anime más. El día de hoy, más que comentar un anime, vamos a comentar una serie de animes que parten de una premisa un tanto similar y es básicamente la que están viendo en el título del video. Si son fans o si son seguidores o si les gusta consumir contenido de series de televisión, se darán cuenta que hay varios tipos de contar una historia a través de las series de televisión y hay uno en particular que es muy abundante de hecho en las series que pasan en la tele abierta. Pueden ser series policíacas, pueden ser series de comedia e incluso algunas de ciencia ficción. Yo imagino que también incluirán algunas de HBO, algunas de Amazon Video, algunas de Netflix, pero el punto está en el que esta forma de contar una historia ha trascendido al anime. Hay animes que desde hace muchísimos años han adquirido esta forma de contar una historia que es muy diferente a la forma más habitual que todos conoceríamos o que todos estaríamos acostumbrados. También de hecho podríamos incluir en el mismo saco a las caricaturas. Prácticamente todas las caricaturas se cuentan de esta misma manera y es que es una forma muy televisiva de contar una historia, porque al final una televisión, al momento de comprar los derechos de una serie durante cierto tiempo, tiene que pasar la serie que haya comprado en su canal, pero no lo va a hacer de forma cronológica o tampoco no lo va a hacer dándole un seguimiento. Le conviene a ella ir pasando los mejores episodios, repitiéndolos una y otra vez a lo largo de los diferentes días que quiera transmitirlos, y de esta forma solamente se consigue una historia que sea individual por cada episodio. Porque si una historia que se cuenta de principio a fin la haces de esta manera, de repente vas a pasar el episodio 1 y al siguiente día vas a pasar el episodio 82 y no vas a tener ni absoluta idea de qué está sucediendo porque te brincaste 80 episodios de historia. Sin embargo, cuando tenemos que algunas series de televisión, caricaturas y, en este caso, animes, están con un carácter episódico en el que la historia se cuenta episodio a episodio de forma individual, tenemos que cada episodio es una historia única, diferente, una historia individual propia de ese episodio, que inicia y que cierra en ese episodio. Ya en este canal he mencionado varias veces este carácter episódico, pero el día de hoy vengo a exprimirlo porque hay animes que tanto agarran la idea primogénea de este carácter episódico y hay otros que lo han llevado al siguiente nivel. Y es de lo que vengo a hablarles el día de hoy. Como ya sabrán, lo más normal a la hora de contar una historia es básicamente marcar un comienzo y un final. Simplemente es seguir una cronológica. Marcas un comienzo con una serie de acontecimientos que parten de una premisa, una sinopsis, ¿vale? Y el punto está en el que conforme el protagonista va avanzando alrededor de la serie, pues digamos que se envuelve en un desarrollo, tanto de mundo como de, digamos, acontecimientos, de personajes y tal. Y en el momento en el que llega al final, pues se concluye una trama, se consigue un objetivo, se resuelve una problemática, se alcanza una meta, pero hasta ahí. Básicamente ese es el concepto base de una historia, en el que se da un seguimiento episodio a episodio, y este tipo de series nacen como una especie de deconstrucción de las películas normales. Las películas pues eran una historia que tenía un principio y un final, y básicamente lo que se buscaba con una película es ser muy comprimida para en tan solo 2 horas contarte toda la historia. Y una serie básicamente viene a contar una historia que es mucho más larga y que necesitarías a lo mejor 12 películas para hacerla. Entonces, básicamente las series dividen una historia que se podría contar en 14 horas seguidas en diferentes episodios, contándote un episodio por hora o 12 o un episodio cada media hora, y que sean el doble y así por sucesivamente. Esta idea se transmitió al anime, como digo, desde hace muchísimos años, y creo que es el concepto base del anime. La primera serie de anime, si no me equivoco, fue Astro Boy, y realmente así está construida, tiene un comienzo y tiene un final. Pero hay otro concepto que es el que yo he nombrado carácter episódico, que también lo podrías llamar como trama individual, trama episódica, etcétera, que es básicamente contar una historia de forma individual cada episodio. Marcas un comienzo, marcas un final,
pero cada uno de los desarrollos se van a dar en historias individuales, historias incluso que pueden ser independientes, que no tienes incluso por qué seguir una cronológica. Tú puedes ver el episodio 4, el episodio 17, el episodio 22, el episodio 5 y no vas a perderte de absolutamente nada, porque cada uno de esos episodios son individuales. Y esto, como os digo, se viene mucho manejando en las historias que presentan las series policíacas, como pueden ser Hawaii 5-0, Bones, NCIS, 20 criminales, etc. Que cada episodio cuentan un caso en concreto y lo cierran en ese mismo episodio. Las caricaturas igual, aunque sea una historia que tiene un principio y un final, el viaje, el desarrollo, la evolución, digamos, se da de forma episódica, en el que cada episodio abre algo y cierra algo. Y de hecho muchas veces de estos episodios como que se van muchísimo por las ramas hacia otro lado que es muy diferente a la trama original. Y esto pues da a pie a que en muchas ocasiones se haga relleno, y muchas veces el relleno suele ser este tipo de episodios. Entre una trama y otra metes unos capítulos de relleno que sean muy redondos, que sean muy individuales, porque es una historia muy en concreto de esos episodios y ya está, te sirve como relleno. Pero digamos que sin contar el relleno y simplemente manejando este tipo de formato en las historias, vemos animes que desde hace muchos años han adquirido esta forma de contar las historias. Y ahora rápidamente se me vienen muy rápido las historias de Watanabe, el director japonés creador de Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Ambas historias están contadas de esta manera. Tienen un primer episodio que marca una premisa, es decir, te presenta personajes, te presenta el mundo, te presenta la trama, y a partir de ahí, ¡pumba!, tienes 24 episodios de forma individual que cada uno cuentan una historia de forma diferente. De hecho, en Samurai Champloo recuerdo haber visto historias que eran más largas de lo normal y abarcaban 2 episodios. Es decir, que era una historia cortada en 2 episodios. Pero digamos que ambas historias, que son del mismo autor, se desarrollan bajo la misma premisa. Un primer episodio te presenta un mundo, una cultura, una problemática, un personaje, un protagonista, digamos, y a partir de ahí, ¡pum!, el segundo episodio es una historia individual. El tercer episodio es una historia individual. El cuarto episodio es una historia individual. Y así sucesivamente. Otro ejemplo muy claro que podría considerarse como carácter episódico sería Violet Evergarden. El póster precisamente que tengo acá atrás. Violet Evergarden es una historia, es una serie de 14 capítulos. Lo que pasa es que cada uno de sus capítulos a partir de cierto punto se vuelve de forma episódica, en la que Violet se prende en diferentes trabajos, por así decirse, y cada uno de ellos es muy individual. Solo que pues digamos que hay diferencias, porque los primeros 3-4 episodios sí que son una historia continua y no te puedes ver esos 4 episodios de forma aleatoria, los tienes que ver de 1 a 4 para entenderlos bien. Pero digamos como del 5 al 14 ya sí es como trama individual que podrías verte incluso de forma aleatoria. Y de hecho Violet Evergarden tiene otra película más que es como un episodio más, pero mucho más largo, por eso es una película. Y así como esto, supongo que habrá muchísimos más. De hecho, hace muy poquito me vi un anime que se llama Dagashikashi. Y este anime, aunque tenga una trama un tantito extraña, también está contado de esta forma. Cada episodio es una trama diferente, se abre y se cierra en este episodio. Luego, digamos como por otra variedad, dándole una especie de vuelta de hoja, una variación a este sistema o a este formato de carácter episódico, hay animes que adaptan tan fielmente el manga del que vienen, que directamente si el manga son 3 capítulos, pues esos 3 capítulos dan cabida en el primer capítulo del anime, los siguientes 3 capítulos del manga en el segundo capítulo del anime. Y por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy reciente, el anime de Komi-san Can Communicate o algo así se llama, es un anime que viene adaptado de un manga bastante popular y que sus capítulos del manga son historias individuales. El capítulo 1 es la presentación, pero a partir del 2 es una historia individual, una historia individual, una historia individual, y así como 200 capítulos que tiene. No estoy seguro cuántos capítulos de manga lleva ese manga, pero son bastantes. Y los primeros 12 episodios del anime de esta adaptación fueron bastante redondos, porque siempre adaptaban entre 2 y 3 historias, y de hecho se veía bastante claro cuando cambiaban un episodio a otro del manga, porque te lo ponían en la pantalla, te daban un pequeño corte con una imagen estática y de repente ponían abajo capítulo 22 del manga.
Luego a los 10 minutos volvían a hacer ese mismo corte con otra imagen y capítulo 23 del manga. Así literalmente es tan redonda la adaptación que adapta 3 o 2 historias individuales del manga porque le conviene o porque se le hace muy fácil, y al final es una forma de contar una historia un tanto distinta porque no es dándole un seguimiento a una trama o a un camino, sino ir desarrollando en diferentes situaciones a unos personajes. Y luego, ya como por un nivel intermedio, digamos que esto es lo base, que es el contar una historia de forma episódica. Conforme va avanzando la serie, pues vas presentando diferentes personajes. De hecho, hay personajes que nada más duran un episodio porque nada más sirven para ese episodio en concreto. O hay situaciones que nada más suceden en ese episodio en concreto porque esa fue su trama en concreto. Digamos que esto es lo fundamental. Luego el siguiente nivel sería adaptar un manga que tenga capítulos redondos y que sean historias individuales el propio manga, porque como sabrán, un capítulo de anime puede llegar a abarcar hasta 4 capítulos de un manga. Entonces, tú imagínate adaptar 3, 4, 5 capítulos de un manga que de por sí ya sus capítulos son individuales. Entonces, básicamente tu adaptación se hace una especie de recopilación de historias individuales. Ese digamos que es como un punto más arriba del fundamental, pero sigue siendo muy fundamental. Digamos que a un punto intermedio están los animes que, debido a la buena dirección que tienen, a la forma tan esencial o a la forma tan perfecta que tuvieron de contar su historia, tienen capítulos que no es que tengan carácter episódico, pero como son tan redondos que empiezan abriendo una problemática y concluyen cerrando una problemática, pues se podría considerar casi que es un carácter episódico distinto. Digamos, animes que sí que siguen una secuencia, un camino, una misma vía, que los personajes van contando la historia o que van evolucionando en este mundo, pero lo hacen de forma tan perfecta, digamos, en ese sentido, que sus capítulos son muy redondos y te da la sensación como de que ese capítulo no le sobra ni le falta nada. Te contó lo justo y lo necesario para hacer un capítulo redondo. Y como estos, pues en realidad hay muchísimos ejemplos. Uno muy rápido que se me viene a la mente es Shingeki no Kyojin. De hecho, prácticamente todos los episodios de Shingeki no Kyojin son muy redondos en ese sentido, en el que abren una problemática y la cierran en ese episodio, pero digamos que es una problemática, no es una problemática alterna o no es una problemática que sirve para desarrollar un personaje, es una problemática base de la propia problemática principal de la trama. Obviamente hay capítulos que son, digamos, como muy alargados, es decir, que es como una problemática que se desarrolla en 5 episodios, entonces digamos que ahí no son 5 episodios redondos, pero sí hay episodios que te cuentan una charla, un pasado, una pelea, un acontecimiento, un fenómeno, una vuelta argumental, y esos episodios en concreto son los que se pueden llegar a considerar episodios redondos, en el que se cierra algo y se abre algo, se deja pendiente algo y se resuelve algo, se analizan diferentes puntos de vista y se da la información justa para que tú tengas la sensación de que a ese capítulo no le sobra ni le falta nada. Eso es lo que yo la llamaría una trama redonda, un capítulo redondo. Y de hecho, Shingeki no Kyojin, en mi opinión, lo lleva al siguiente nivel porque creo que cada una de las temporadas que tiene es bastante redonda. Tanto empieza de una forma como termina de otra, y la forma en la que empieza y acaba lo hace una temporada redonda. Cada una de las 5 o 6 que tiene, ya creo que son 7, digamos, contando las partes 2 y cosas así por el estilo. Pero eso ya sería para un video aparte. Esto digamos que es un nivel intermedio. Teníamos el carácter episódico tal cual, más abajo, digamos. El nivel intermedio sería tener una trama que sí que sigue una línea recta y que avanza, y que es una trama muy muy larga, con una historia muy muy larga, pero que hay capítulos en concreto, no todos, solamente algunos, que te cuentan la información necesaria para que sea un capítulo redondo y que prácticamente te puedas ver ese capítulo de forma individual y no te sobre ni te falte nada. Pero hay 2 animes, al menos yo de momento me he encontrado 2 animes que llevan este carácter episódico al siguiente nivel. Y los 2 animes de los que estoy hablando básicamente son Full Metal Alchemist y Monster. 2 de los mejores animes que he visto, 2 de los animes que ya he hablado en este canal, y realmente tienen muchísimas similitudes en cuanto a la forma que tienen de contar una historia. Porque ya no solo es que tengan capítulos redondos,
cada uno de los 64 capítulos de Full Metal Alchemist y de los 74 capítulos de Monster son redondísimos. Te cuentan la información necesaria para que sea un capítulo redondo, con una sensación en la que no te deje ningún tipo de agujero, ningún tipo de falso, ningún tipo de nada, ni siquiera de sobrante, un capítulo en donde te sobresaturen de información. Es lo justo y lo necesario para que sea un capítulo redondo. No solo eso, sino que incluso me atrevería a decir que dentro del tipo de trama que tiene, que es una trama que avanza, que evoluciona, que se desarrolla, que cuenta una historia, hay historias individuales dentro de la propia trama. Y por poner ejemplos claros, en Full Metal Alchemist, recuerdo que como por ahí del episodio 4, episodio 5, sucedía el acontecimiento del tipo que volvió una quimera a la niña y al perro. Ese capítulo es fuertísimo, es muy traumante para los protagonistas, ya que están viendo cómo una persona por intereses sociales y económicos desprecia el valor del ser humano, la vida que tiene esa persona, digamos, y simplemente se burla o se ríe en la cara de los protagonistas de la vida, del valor que tiene un ser humano por ser la persona que es. Y luego en el episodio 8, episodio 10, presencian un parto de una persona que está dando a luz un bebé. Entonces digamos que tanto estos dos episodios están correlacionados porque uno les enseñó el lado malo o el lado negro que tiene el ser humano y luego el otro lado, el lado luz, el lado blanco, el lado puro del ser humano. Digamos que el ser humano es capaz tanto de lo peor como de lo mejor, y en estos dos episodios que son muy redondos se correlacionan de esta manera. Y este tipo de tramas, que lo mencioné en el primer video que hice de Full Metal Alchemist, un video antiguísimo que lo grabé hace casi como un año, pues bueno, realmente este tipo de tramas existen dentro del anime, aunque sea una sola trama que va avanzando, que va evolucionando, que es un camino en concreto, y no tiene por qué considerarse de forma individual, porque tú no te puedes ver el capítulo 37 y luego el 54 y luego el 2, porque no vas a entender nada, pero sí que te va a dar la sensación de capítulo redondo, y sí que vas a tener incluso tramas redondísimas que se cierran en un mismo episodio y que solucionen una trama que venías arrastrando del anterior episodio y que dejen pendiente algo para el siguiente, y así esta relación. El capítulo 7 cierra algo que dejaste pendiente del 6 y abre algo para el 8. El 8 cierra ese algo del 7 y abre algo para el 9. Y así durante los 64 episodios. Y luego en Monster es llevarlo al siguiente nivel. Monster literalmente tiene 74 capítulos redondos, 74 capítulos, tramas individuales, pero obviamente todas corresponden a una misma lógica, a una misma línea cronológica, un mismo camino, a un mismo viaje. No te puedes ver el capítulo 37, luego el 52, luego el 48 y luego el 1. No vas a entender nada. Pero sí que te van a dejar todos y cada uno de ellos esta sensación de capítulo redondo, esta sensación de capítulo perfectamente narrado y contado, con lo justo y lo necesario, ni más ni menos. Y sí que vas a tener esta, digamos, especie de sensación que te dejaría un capítulo de carácter episódico, pero obviamente contándote la misma historia, contándote una historia que va avanzando, una historia que evoluciona y que avanza a un objetivo. Realmente yo creo que hay muchísimas formas de contar una historia, y esta es bastante peculiar porque, como os digo, toma muchísima información de la forma en la que cuentan las historias en las caricaturas, en las series de comedia, en las series policíacas, que son series que en realidad se construyen así y se cuentan así porque están destinadas a ir a la televisión, y la televisión, como os digo, no le conviene pasar el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3, le conviene simplemente agarrar los mejores episodios de una serie y irlos soltando aleatoriamente a lo largo del tiempo en el que la tenga rentada o alquilada o comprada. En ese sentido te puedes saltar el capítulo 84, luego el capítulo 5, luego el capítulo 92, luego el capítulo 63 y tan, tú no te enteras de nada, pero son capítulos individuales. Y esto, como os digo, lo veo mucho en caricaturas, en series de comedia, en series policíacas, y cuando me topé esto en el anime me llamó muchísimo la atención. Y luego está la gente que dice que este tipo de formato no le gusta, simplemente por contar este tipo de historias tan así, ¿sabes? Porque este tipo de historias se enfoca mucho en las situaciones individuales en las que se involucra un personaje. Obviamente tú, para crear una historia alterna a tu trama,
individual o digamos a tu trama completa, una historia alterna la haces para desarrollar un personaje, y si lo haces de forma perfecta, pues te puede quedar un desarrollo del personaje perfecto, pero en muchas ocasiones se arriesga la gente a no hacerlo bien, y en realidad solamente algunos capítulos son los redondos de la gran mayoría de los animes. Lo más normal es que cuenten una historia que avanza y que no se detiene, pero que no busca ser redonda. Te deja cosas pendientes por doquier, te abre cosas pendientes por doquier, te explica a veces demasiada información y a veces te explica poquísima información. Entonces, muy poca gente, en mi opinión, ha conseguido hacer esto de contar un capítulo que sea redondísimo, que te cuente lo justo y lo necesario para que sea, digamos, un capítulo redondo. Y hay dos series, en mi opinión, que lo hicieron de forma perfecta, que lo hicieron de forma majestuosa, que es Fullmetal Alchemist y Monster. Dos animes que cada uno de sus episodios tienen este tipo de tramas de forma individual, pero que avanzan, que son parte de una trama completa. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, te agradecería bastante que me dejaras un buen like, que te suscribieras, porque así me ayudas a seguir creciendo con esta hermosa comunidad. Abajo en los comentarios están abiertos para cualquier cosa que me guste decir. Yo siempre estoy muy al tanto. Recuerda que tengo un segundo canal en el que hablo constantemente de la música que me gusta, así que si te interesa ese tipo de contenido, échale un ojo, sé que te va a gustar. Te dejo el link en la descripción y nos vemos en el siguiente video.